Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión paralela, una sesión auspiciada por On Cities 2030 y el Instituto de Periodismo Urbano, y en la que queremos agradecer especialmente la colaboración que hemos tenido con Hábitat para la Humanidad y con UHPH, que nos ha permitido celebrar esta sesión, que es una sesión que esperamos que sea productiva, provocadora e inspiradora para todos. Es una sesión que habitualmente no vemos en los congresos, pero que esperamos que se pueda repetir en otras ocasiones. Antes de nada, 3 cositas de introductorias para pasar al debate. Vamos a tener 75 minutos, a no ser que nos digan lo contrario, para poder llevar a cabo este debate. Y se va a distribuir en 3 partes. La primera, un debate y una conversación entre 4 periodistas que nos acompañan hoy. Y es Jessica Bridger, que es periodista y también urbanista, basada en Suiza, pero de origen americano, estadounidense. Margot Loisillon, que es la jefa de redacción de France 24 Español en América Latina y basada aquí en Colombia, lleva ya 10 años aquí con todos ustedes y con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Tenemos también a Juan Fraile, de Radio Caracol. Un placer tenerte aquí, Juan. Claudia Palacios, que ya la vieron esta mañana moderando una de las sesiones más interesantes que hemos tenido hoy. Claudia además es periodista, evidentemente, y trabaja para diferentes medios de comunicación de Colombia, tanto radio, televisión como prensa. Y después nos contamos también con la participación del gobernador Patricio Vallespín, gobernador de la región de Los Lagos, en Chile, y la secretaria de Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Nadia Rangel, que también nos acompaña. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esas 3 partes van a contar primero con los 4 periodistas que les he presentado, Jessica, Margot, Juan y Claudia. Después vamos a escuchar al gobernador y a la secretaria de Hábitat y después vamos a pasar al debate. Así que les recuerdo que pueden hacer uso de la app para las preguntas. Esperamos tener tiempo para ellas y que después tengamos la oportunidad de escuchar también las opiniones en el debate final de todos los participantes y poder hacer un poco de conclusiones del debate. 2 puntos más. Uno, esta sesión se llama Media for Cities, comunicadores para la transformación. Y la auspiciamos desde On Cities 2030, que es una organización sin ánimo de lucro de reciente creación, es una asociación internacional que tenemos por objetivo acelerar procesos de desarrollo urbano y, si queréis, prevenir de alguna manera la inequidad en los próximos años en el desarrollo urbano sostenible. Es una organización que hemos decidido basarnos en 3 aspectos claves desde nuestro punto de vista. Uno es la legislación urbana, otro es toda la gobernanza y democracia local, y el tercero son los medios de comunicación y la información que llega a los ciudadanos y la capacitación de los ciudadanos para poder entender las dinámicas del desarrollo urbano sostenible y que tomen decisiones de forma libre, independiente, transparente sobre los cambios que suceden en sus ciudades y en sus territorios. Y esa parte de los medios de comunicación es la que nos ha permitido crear el Instituto de Periodismo Urbano. Y el Instituto de Periodismo Urbano tiene como objetivo precisamente promover esa especialización de los periodistas en las dinámicas complejas de los territorios y en que sean capaces de traducir y de informar a esos ciudadanos que, como comentaba anteriormente, queremos que sean más capaces y que tengan la capacidad de esa decisión democrática sobre los modelos que quieren en sus ciudades. El Instituto de Periodismo Urbano, una de las primeras iniciativas, es la campaña internacional Media for Cities. Y esta es una de las sesiones de esa campaña. Ya hemos estado en Barcelona, en Bruselas, en Nueva York y hoy es un placer estar aquí en Bogotá en este marco del 5º foro y creemos que además con uno de los temas principales, que es el acceso a la vivienda y el reto del cambio climático y la crisis social. Y es una campaña que pretende, primero, incrementar la cobertura de los medios de comunicación sobre estos temas. Creemos que no hay suficiente información en los medios de comunicación, que habitualmente se habla de las ciudades pero no de sus dinámicas. Las ciudades como escenarios, lugares donde suceden festivales, donde suceden desastres, donde suceden muchísimas cosas, pero no se hablan de las razones, de las raíces, de los planes y por lo tanto queremos incrementar esa cobertura. El Instituto de Periodismo Urbano y la campaña Media for Cities también quiere que los periodistas formen parte de los procesos, no sean únicamente los que al final llamamos para que nos cubran,
sino que sean también actores que formen parte de un proceso de información, de explicación, de capacitación, y por eso estos debates son tan importantes en los congresos y esperamos que sean, como comentaba al inicio, mucho más frecuentes. Y después hay un tercer aspecto que es evidentemente la capacitación de los propios periodistas, que sobre todo desde el Instituto de Periodismo Urbano estamos llevando a cabo con las academias de periodismo urbano en diferentes lugares del mundo y próximamente también de forma virtual. Y dicho esto y explicando un poco el contexto de por qué estamos aquí hoy, le voy a pasar la palabra a Jessica, porque Jessica nos ha acompañado en estas sesiones que les he comentado que hemos tenido en Barcelona, en Bruselas, en Nueva York, con esos periodistas de diferentes partes del mundo ante los retos que ellos afrontan para comunicar aspectos del desarrollo urbano sostenible. Es decir, que nos expliquen desde su propia perspectiva cuáles son los retos y las oportunidades que ellos tienen desde su profesión, desde el periodismo, para comunicar y traducir lo que, por ejemplo, hoy está pasando aquí o lo que tenemos los proyectos de muchas de las autoridades locales y regionales que nos acompañan. Así que, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Un placer y te paso la palabra para esta primera parte del debate que será entre los periodistas. Muchísimas gracias. Thank you, Ana. Gracias, me disculpo por hablar en inglés. Mi español es inexistente. Yo hablo del Hábitat para la Humanidad, organizando este foro para la participación como un periodista, una periodista participante y como urbanista. Yo creo que el periodismo y la comunicación en las ciudades es lo más vital que podemos hacer porque nosotros también podemos hacer proyectos, todos nosotros. Así vengamos desde una parte del gobierno, de la academia, cualquier parte de participación urbana. Pero si esos proyectos no se discuten, no se explican bien, nos perdemos. Si los ciudadanos no comprenden lo que estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? Entonces los perdemos de alguna manera. Las personas entonces ni siquiera saben las buenas acciones que están tomando lugar y las percepciones de su ciudad o de la lectura de su ciudad, de la academia. Los periodistas en sí dicen, bueno, en mi ciudad no está sucediendo nada. Todas las historias son negativas, todo es negativo. Y yo no tengo ninguna esperanza. Aquí en la conferencia tenemos Martín Smoka que nos estaba diciendo que tenemos el dinero para hacer todo lo que tenemos que hacer. Martín puede estar en lo correcto. Escuchamos mucho de las historias inspiradoras de Buenos Aires acerca de los esfuerzos fundamentales que las ciudades pueden hacer para impactar en la vida de las personas. Y como periodista que trabaja en una escala internacional, frecuentemente trabajo con las revistas y publico libros de establecimientos informales. Yo tengo una forma de abordar las cosas como alguien desde afuera, como alguien internacional en esas historias locales, porque al final si usted tiene un proyecto que ayuda a 5 personas, eso es mejor que no hacer nada. Y como periodistas, si nosotros podemos contar una historia que quizás sea la historia de cientos de personas, entonces eso ayuda a 3 personas, que una persona lo lee y dice, yo puedo hacer lo mismo en mi ciudad. Entonces usted ha hecho un impacto y eso es por la razón por la que en las ciudades del 2030, en la campaña de los medios es tan importante, no solo para educar a los periodistas, para tener un intercambio entre periodistas, sino también para educar a las personas que no son periodistas acerca de cómo nosotros podemos trabajar de manera interna para que se nos ocurra una colaboración mejor. Así que en esa parte de las cosas yo quiero decir lo que yo creo que es un debate con los periodistas que están acá. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos apoyar como periodistas, como miembros de los medios, para que la comunicación y la información a los ciudadanos acerca del cambio climático, acerca de la crisis social, de las situaciones sociales, cómo nosotros podemos apoyar eso? Me gustaría comenzar primero con Margot. Gracias. Voy a hablar en español con un acento francés, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí. Bueno, ¿cómo podemos impactar? Primero que todo, hay que vender la historia, hay que convencer al jefe que sí se puede hacer y que sí podemos hablar de esos temas. En mi caso, tengo dos gorras, ¿no? Por un lado soy jefa de redacción, entonces los periodistas me proponen sus temas, y por otro lado yo hago tema como reportera, gran reportera del canal en el cual trabajo.
sinceramente, y eso es muy personal, la decisión de un tema finalmente no es tan objetiva a veces. Yo apoyo mucho a los temas, obviamente, que impactan al cambio climático, porque creo que podemos seguir tratando de deporte en la televisión o lo que sea, pero pues si hace mucho calor, o si llueve, o si de manera tan drástica como hoy en día, por ejemplo, los incendios en Europa, las lluvias en Estados Unidos, pues no va a haber nada. Entonces, personalmente es un tema que yo empujo mucho en mi medio, porque me parece que de todo el resto también pues sale. Entonces, pues eso sería mi primera quizás respuesta. Por otro lado, en mis reporteros también intento tocar esos temas. Es difícil, son temas difíciles, especialmente en Colombia, porque pues quizás lo saben todos ya, pero son temas que son peligrosos a veces. Entonces hay dos cosas, ¿no? El trabajo de la sala de redacción, el trabajo de terreno. Hay dificultades pues de peligro a veces de cubrir esos temas, pero yo creo que sobre todo en un país como Colombia, donde hay tantos líderes ambientales, por ejemplo, que ponen su vida en peligro para defender su territorio, y el territorio es una cosa tan importante aquí que también tenemos que darles la voz, porque los territorios colombianos son a veces muy difíciles de alcanzar, y es hacerle honor a esta gente de ir hasta allá y de escucharle y pues de poner en la vista de todos el coraje de ciertas personas para defender su río, porque hay minas, por ejemplo, y entonces la mina deja mercurio en el río, no se pueden comer los peces, entonces esta gente no puede comer la comida que viene del río, o no se pueden bañar porque ya hay enfermedades de piel. Entonces, a pesar de todos los riesgos y las dificultades, para mí es algo que es muy importante hacer en Colombia. Hola, buenas tardes a todos, gracias por este espacio y la verdad es que es bien interesante porque en los medios colombianos empezamos a hablar de cambio climático, no sé, tal vez 10 años para acá, ahora con mucho más énfasis, pero la verdad es que el tema es muy débil en Colombia. ¿Por qué? Porque digamos, hablando de planeación urbana, están las constructoras y uno ve entonces en las noticias que llegan los defensores del medio ambiente a protestar y es como, se oponen al progreso. Y en los medios siempre estamos de parte del progreso y pensamos que el progreso es la construcción. Que está sobre un humedal, que está en la falda de una montaña, que va a interrumpir el flujo de agua de un ecosistema. Hombre, hay que dejar hacer la obra, ¿por qué no pasa la carretera? Eso es progreso y eso hay que empezarlo a cambiar en las redacciones, porque el periodista que por lo general llega con un tema de cambio climático o que llega con, tengo un líder ambiental, siempre le dicen como, ay hermano, otra vez ese señor, otra vez ese tipo ahí gritando, y ese señor ¿a quién es? ¿A quién representa? Y uno es como, al planeta Tierra, al ecosistema. Eso no es una empresa, pero digamos, la vocería sobre los temas del medio ambiente es muy huérfana en Colombia. La mayoría son líderes que se han formado en las universidades y que terminan encontrando un espacio en partidos políticos, y por eso la discusión también de cambio climático en Colombia se ha politizado. Y a la gente hay que decirle, oiga, los defensores del medio ambiente no son de un partido, no son de izquierda, no es del Partido Verde. El clima lo debemos cuidar todos, y por eso es importante que en las redacciones empecemos a darle más voz a los líderes que defienden el medio ambiente sin encasillarlos dentro de una tendencia política o con una persona que simplemente se opone a todo porque hay que cuidar el planeta Tierra y los animales. Entonces digamos que empezando por ahí es bien interesante que esas voces empiecen a participar de más en paneles de opinión, en los programas. Cada vez vemos más cositas y hasta hace muy poco en las redacciones existe un periodista que cubre medio ambiente. Antes el periodista que cubría medio ambiente cubría salud, educación, sindicatos, marchas, protestas, carreteras, y por allá si le quedaba tiempo el fin de semana cubría un temita de medio ambiente. Y cuando llegaba con ese tema le decían, sí, para el fin de semana por la noche, hazte una nota bien bonita y la pasamos en la noche, porque es un tema que no era relevante para la opinión pública aquí en Colombia, y eso es súper clave. Entonces ahora vemos ejercicios importantes. Hablo pues en primera persona. En Caracol Radio tenemos ahora un programa de sostenibilidad y un programa que se llama Planeta Caracol, y Caracol Televisión ahora tiene unos periodistas que solo cubren cambio climático y temas de ese estilo, y las redacciones han venido tomando la conciencia para explicarle a la gente, porque la gente no sabe ni qué es el cambio climático ni el calentamiento global. Mucha gente escuchó por primera vez de calentamiento global porque el presidente Trump en Estados Unidos por allá dijo unas barbaridades. Sí, eso es falso, eso es mentira, eso no quieren que los países produzcan. Y en ese sentido, la gente tiene una idea muy deformada del calentamiento global y del cambio climático, y por eso es clave todos los días estarles mostrando
y decirles como, esto es culpa de nosotros, esto no es una tragedia y ya. O sea, eso no es que tembló, porque digamos, tú no puedes prevenir un temblor, pero el cambio climático sí. Y hay que decirle a la gente, y esto es culpa de nosotros, y estarlo recalcando todo el tiempo. Entonces yo sí creo que desde los medios de comunicación, aquí en Colombia hay que hacer una pedagogía muy fuerte. Empezando a explicarle a la gente qué significa cambio climático y palabra por palabra, casi que un glosario, y empezar de cero. Barcelona, Bruselas, Nueva York, pues son discusiones supremamente avanzadas, son ciudades que son planeadas sobre eso. Aquí en Colombia apenas estamos abriendo la discusión, hay un espacio muy importante y yo sí creo que hay un camino muy largo por recorrer. Estamos empezando a dar pasitos de bebé y por eso es importante que en las redacciones y en las facultades de periodismo a la gente le digan, ¿sabes qué? Es un espacio súper importante y ahora el periodista que cubre clima y que hace temas de cambio climático siempre le preguntan, oye, ¿qué tema tienes? No tenemos nada de cambio climático para hoy, ¿cómo así? ¿Por qué? Incluyamos algo, mira lo que está pasando en tal lugar, digamos, eso a mí me ha generado una idea de que en Colombia le estamos empezando a parar bolas en los medios de comunicación al cambio climático y es como el aporte más grande que podemos hacer. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo quisiera añadir a lo que han dicho Margot y Juan, que también es importante para quienes están, como supongo que son la mayoría de ustedes aquí, generando políticas públicas, entender cuál es la dinámica de los medios de comunicación según el país en que se encuentren y según los presupuestos que tengan y según una realidad que es transversal a los medios desde que cambiaron las formas de consumo de información, que es que pues la gente ya no se reúne a la misma hora a ver las noticias, ya no necesariamente, ya no se suscribe a los periódicos, ya no paga por consumir información, sino que hay mucha información que la mayoría de la gente no tiene las herramientas para discernir, digamos, cuál es falsa, cuál es cierta, y eso ha creado una crisis en los medios de comunicación, una que los hace menos viables, ¿no? Entonces cada vez el talento que llega a las posiciones más altas no está todavía suficientemente cocinado, como digo yo, ¿no? No tiene todavía una trayectoria que le permita también como estar en una posición en la que puede, no sé, tener un criterio tal vez más desarrollado, más acorde con las necesidades del mundo, como la del cuidado del clima, del planeta. Pero además, por ejemplo, Colombia pues tiene una situación bastante particular en comparación con los países de la región, y es que nosotros somos un país donde la primera plana de las noticias por 6 décadas ha sido la violencia. Entonces, y de segundo o muchas veces de primero, lo político, porque está muy relacionado con el devenir de los grupos al margen de la ley. Entonces, darle espacio a estos temas, por más que muchas veces un director o una directora de medios entienda que son importantes, es realmente difícil. Yo me acuerdo, yo empecé como reportera ya van a ser 27 años, 26 años, y yo tuve en la universidad en ese momento un profesor que daba una materia de periodismo ambiental y a mí me parecía fantástico, era la única persona que en ese momento daba periodismo ambiental y yo, como es uno de ingenuo a esa edad, cuando llego al primer medio de comunicación al que fui a trabajar, pensaba que yo iba a poder hacer periodismo ambiental y pues obviamente no había manera, porque es que ni yo sabía lo suficientemente de eso como para poderlo vender y posicionar, ni había realmente un conocimiento en la redacción en la que yo trabajaba como para darle a eso la relevancia. Y muy como con baby steps, ¿no? Como con pasitos de bebés, yo alcancé a lograr una que otra cosita. Me acuerdo de una cumbre que hubo en Cartagena sobre alimentos transgénicos, que pues obviamente se relaciona, y me dieron espacio en el noticiero para cubrir eso y era como wow, o sea, una cosa. También me acuerdo una vez haber abierto noticiero, o sea, la primera noticia por un derrame de petróleo del ELN, estaba relacionado con la violencia, o sea, estábamos hablando del medio ambiente, pero porque hubo un ataque violento. Les estoy hablando de hace 26, 27 años. Hoy en día,
creo que las cosas han cambiado para bien, pero de manera insuficiente, porque obviamente el cambio climático, la ebullición climática en la que estamos, pues va mucho más rápido de lo que nosotros hemos sido como medio de comunicación, y además se ha encontrado con esto que les decía hace un momento, que es la crisis de los medios. O sea, cada vez es más difícil tener personas muy bien preparadas, muy bien estructuradas en las posiciones de liderazgo como para que se le dé relevancia o se comprenda la importancia de darle relevancia a estos temas. Entonces yo no diría que hay una, como, ¿qué les digo yo? Como que no hay interés, no creo que no sea ese el punto. Creo que hay falta de conocimiento y creo que hay falta de espacios. Y creo que en la coyuntura de la crisis económica de los medios de comunicación, eso se solventa entendiendo de parte de los otros actores que también hay que pautar, que no todo es, oye, ve y cubre esto, y no, a veces no se entiende, a veces le dicen a uno como periodista, es que a ti no te interesa el medio ambiente, no es que no me interese, es que yo tengo que cubrir 50 temas al día y tengo un espacio en el que quiero hablar de los temas de medio ambiente que ya me lo aprobaron, pero ese espacio no va a ser sostenible si yo no tengo quien paute ahí. Y eso significa pues invertir también en publicidad para posicionar los temas, y además para hacerlo de la manera que llegue a las audiencias, cortando cápsulas para que se hagan virales en redes sociales, bueno, todo eso que seguramente ustedes ya han oído. Entonces no es una cosa de falta de interés de los medios, es una cosa de que en general hay un sistema que hace muy difícil el posicionamiento de esos temas, a no ser que haya una tragedia o a no ser que estén inmersos en una coyuntura política, como por ejemplo el corredor verde por la carrera séptima en este momento, o relacionado con un tema de violencia. Thank you, Claudia. I think Gracias, Claudia. Creo que Claudia y los otros panelistas han hecho un excelente trabajo resaltando el problema que nosotros hemos hablado en Nueva York como periodistas, en Kuala Lumpur, cuando tuvimos otras sesiones antes. Es realmente en Europa también. ¿Cómo podemos contar las historias que queremos contar con tanta responsabilidad que cubrir, con tantas noticias tan amplias y cubrir con este rango mundial y al mismo tiempo enfocarnos en lo que es importante? Creo que todos han mencionado problemas de cambio climático, pero una cosa clave en este foro es realmente el problema sobre la crisis social. ¿Cómo nosotros como periodistas podemos contar esas historias? Porque hemos visto que son simpáticos con el ambiente, pero contando la verdad de la historia, no importa quiénes son los actores, sin atacar a las poblaciones, entendiendo las poblaciones y no hablando bajo de alguien. ¿Cómo podemos contar historias de forma justa y que informe tanto al público como a los líderes sobre el cambio que necesitamos? For me? maybe we could give Juan. Para mí, de pronto, Juan, no sé. Ok. Climático para la gente es muy desconocido, entonces digamos, yo lo que he notado aquí en Colombia en nuestros medios de comunicación, cuando lo hacemos por ejemplo en Caracol Radio, es como, hermano, muy bonito eso de los corales, sí, se está calentando el mar, se va a morir el coral, pero ¿y qué? Póngame a hablar un coral, pues no se puede, entonces búscame una historia. Entonces empieza uno como periodista a tratar de acomodar un relato que vaya de la mano como con el estilo de nuestro medio de comunicación. Entonces nos toca buscar el rescatista que perdió a la mamá en un náufrago, que el hermano vivió en Alemania, hizo una especialización, y el papá en algo. Nos toca empezar a ser demasiado creativos, y muchas veces en los temas de cambio climático la historia del personaje, la vida de esa persona termina robándose más atención que el mensaje que quiere dar. Pero entonces yo siento que poquito a poquito eso es una gotica que va cayendo y algo se va quedando, pero digamos en la narrativa, y lo dice Claudia, como funciona en nuestros medios hoy aquí en Colombia, es como good news, no news, y es como, pero ¿y qué pasó ahí? No, mire, ahí mataron alguna vez a alguien, entonces podemos hacer algo, o mire esta imagen que tengo, o tengo el video de cuando
ocurrió el derrumbe por el cambio climático. Ah, sí tenemos el video del derrumbe, sí, pero no me venga a contar aquí una historia de una montaña que se está cayendo, porque eso pasa todos los días en Colombia. Y además existe esa creencia por desconocimiento de que todo lo que pasa con el clima, pues porque tiene que pasar. Ay, sí, llovió muy duro, se inundó. Ah, no, sí, ese derrumbe. Ah, es que cómo van a meter una carretera por ahí. Pero a nadie le explican las causas. Entonces nos toca ser muy creativos y apegarnos del relato de una persona que tenga una historia interesante para contar. Muchas veces es una tragedia, muchas veces tiene que salir una persona llorando para uno al final de la nota decir, y todo esto puede ser consecuencia del cambio climático, de lo que está sucediendo, de que esa casa la hicieron en ese lugar y no tuvieron en cuenta que pasaba por el lado de un reservorio de agua, o que estaba en la ribera de un río, o que estaba en una zona de alto riesgo. Entonces digamos que eso es clave frente al relato y también tratar de que a la gente le sea mucho más fácil entender, porque aquí a muchos les hablan de cambio climático y se ve como una cosa elitista, es como, esa gente de Chapinero hablando del cambio climático. Hablemos de cambio climático en Bosa, en Kennedy, sí, en las zonas populares. La gente, como no lo entiende, tiende a pensar que es un tema muy de la élite, y por esa razón yo creo que también le rehuye, porque no es un tema con el que está familiarizado. Le hablan de cambio climático y empieza como, ¿y eso qué es? ¡Qué artera! Cambien el canal. Hay que hacerlo muy interesante, y yo creo que ese es nuestro reto, y hace parte, como yo digo, yo insisto, la formación de las facultades de periodismo, y va mucho también en los jefes de redacción que le insistan a sus pupilos, sobre todo a los que están empezando, es como, hey, esto es importante y tienes que tratar de hacerlo muy amable. Los periodistas muchas veces somos traductores de muchos temas, y en este en particular yo siento que estamos empezando, pero que todavía nos falta mucho. May I add something? ¿Puedo agregar algo? Sí, es que oyendo a Juan estaba pensando, digamos, una noticia muy reciente sobre cambio que está relacionada con cambio climático, pues seguro todos tuvimos algo que ver con ella, fue ahorita el derrumbe en la vía al llano, hace, ¿qué? ¿2 semanas? ¿3 semanas? 2 o 3 semanas. Bueno, ¿cuántas personas? Como 22 muertos o algo así, y no sé cuántas viviendas, o sea, quedó totalmente borrado una vereda. Y obviamente uno dice, claro, digamos, nosotros, por ejemplo, en la radio en donde yo estoy, discutíamos, pues son asentamientos en zonas donde no se debería construir, porque todos sabemos que esa vía es una vía donde hay deslizamientos constantemente, es una cordillera joven, además hay movimientos telúricos, o sea, está todo dado para que eso suceda. Y si aparte de todo pues hay asentamientos de viviendas, pues evidentemente se van a derrumbar y evidentemente va a haber muertos. Pero es como que cubrimos la noticia en el momento en que pasa, ¿ya? Pero al otro día pasan otras 5 tragedias o polémicas políticas y demás, y lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal es, bueno, vaya usted, recorra toda la vía al llano, mire cuántos asentamientos hay en lo largo de toda esa zona de la cordillera que es inestable, busque las autoridades que están haciendo. No llegamos allá, porque no hay manera de lograr ir a ese nivel de profundidad. Un reportero del medio de televisión donde yo trabajo llegó y se embarró las botas y ayudó a rescatar personas y gallinas y todo, y claro, las notas fueron muy impactantes y todo lo que fuera, y se mencionó que en la nota que algo tenía que ver eso con el cambio climático, pero en último nos quedamos en si ya fueron rescatadas todas las personas, y si el presidente Petro llegó o no llegó, y si ya al otro día hay otra cosa que cubrir. Entonces es también, no es que no queramos, es que no podemos, porque nos abruman los hechos y faltan los espacios y los presupuestos para poder hacer eso. Pero mira, y antes de una cosa súper chiquita, el presidente Petro dijo, esto es culpa del cambio climático, y la gente que dijo, ay, el presidente escurriendo la maleta, ya le quiere echar la culpa al planeta para no atender la emergencia, y cuando le dicen que esto que pasó es por culpa del cambio climático, no es como, lo dice todo el mundo como por sacar, sí, como por escurrir el bulto y no responder, y entonces es hora de que la gente le diga, oigas, no, sí es verdad, es el cambio climático, y cuando las autoridades lo dicen, la gente como que no le cree, como que le está diciendo por decirlo porque no tiene nada más que decir.
No, bueno, yo quiero agregar que como mi medio no es nacional, sino internacional, no tengo este problema quizás que un medio nacional puede tener de el escándalo, quita otro escándalo, etcétera. Primero que todo, quisiera decir que yo trabajo con agencias por parte cuando hacemos noticiero y eso es válido para muchísimos canales. Eso significa que yo todos los días paso por Reuters, AFP, AP y veo las imágenes que llegan del mundo entero. Yo con estas imágenes y haciendo televisión, pues hacemos televisión, tiene que ser visual. Entonces, ¿qué hago? Pues yo cojo y todos mis noticieros hay unas breves climáticas, aun si no hay un informe climático que es específico sobre un país, porque el feed largo llegó, entonces me contaron una historia desde AFP sobre tal región de Francia que sufre 47 grados y que la gente se muere de sed y no sé qué. Bueno, eso es una cosa, pero si no, hay inundaciones en China, inundaciones en la India, fuegos en Canadá, y entonces todas esas imágenes, eso es muy visual, la televisión tiene mucho poder. Entonces yo uso muchísimo esas imágenes para brevemente recordar todos los días. Mire cómo va el planeta. Obviamente no sufro tanto luego, como lo decía, de problemas nacionales Entonces eso es una cosa. Luego la otra cosa que quisiera contar fuera entonces de los temas de las agencias, porque los medios dependemos muchos de esas agencias. Todos los medios no tienen plata para tener miles de corresponsales en el mundo entero que pueden producir. Entonces somos apegados a la agenda de esas agencias, por un lado. Luego, cuando el canal produce sus propios reportajes, vamos a ser honestos, o sea, se pide rating y yo trabajo para un canal público, entonces no me piden tantas cifras, pero sí los canales de televisión tienen que producir views en YouTube, clic en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, tenemos que hacer un poco lo que tú decías, o sea, y es triste porque el mundo funciona en los medios cuando el titular del medio dice un muerto, una familia destrozada. Así somos, o sea, así son los que consumen los medios. Así que uno conoce su trabajo también y sabe que efectivamente, yo acabo de hacer un reportaje sobre los líderes ambientales de Colombia que son de los más amenazados en el mundo. Y pues sí, empezamos con una señora porque le mataron a su esposo porque era guardaparque en la Sierra Nevada. Pero sí empiezo con biólogos o con gente que me va a explicar muy científicamente la corriente y el viento del mar. Eso no funciona, la gente no lo va a mirar. Y es triste decirlo, pero es la verdad. Hay que ser fuerte con nuestras historias y el medio ambiente y la crisis climática, prefiero decir a veces que el cambio climático, porque ya el cambio ni siquiera es suficiente. Yo digo siempre a mis periodistas, ponga crisis climática, no es el cambio climático, ya es crisis, ya eso no es normal, ni siquiera es un cambio. Tenemos que pegar fuerte porque si no, no hay audiencia y pues sí, tenemos que resaltar esa audiencia tristemente también. Yeah, I think Hemos visto que todos nosotros tenemos diferentes escalas de desafíos al contar nuestras historias y creo que como nuestra audiencia no son periodistas y todos nosotros actuamos como reporteros y algunos como editores, ¿a quién vemos como colaboradores que nos puedan ayudar? De pronto personas acá en la audiencia, si ustedes han colaborado con alguien o ven personas con las cuales no pueden colaborar porque no entienden cómo trabajamos nosotros como los medios y de pronto Juan, no sé si tú quieras contestar esa. Nos está preguntando cuáles son como esos grandes aliados que vemos en los medios para poder mostrar a la gente sobre el cambio climático y a mí eso me parece que digamos en Colombia ha tenido un boom en los últimos años. Aquí todos quedamos sorprendidos como una estudiante de la Javeriana en un momento a otro decidió meterse en la piel de una recicladora y todos dijimos, se está burlando de los recicladores. Y ella se llama hoy Marce la Recicladora y es una pelada que anda por todo el país generando conciencia sobre el reciclaje y es una influencer que, digamos, adopta un papel, pero lo hace muy bien. La gente empezó a entender qué era el reciclaje porque ella habla como hablan ellos y ella se va a recoger basura con los recicladores y le dice a la gente, mira, esto se bota en esta caneca y esto se bota en esta y mamá gallo, sí, hace humor con los temas de reciclaje en casa y no es un experto que está en un noticiero como debemos reciclar porque se va a acabar el plan. No, ella literal se pone a reciclar con la gente en su casa, se va a la casa de los famosos, les escarba la basura y les dice, oiga, usted es un pésimo personaje para el medio ambiente, usted no recicla, ¿cómo se le ocurre tirar la caja de la pizza en la misma bolsa de la caja? Bueno, estoy poniendo ejemplos, pero digamos que hay como una camada de influencers del medio ambiente que son, a mí me parecen
supremamente positivos para hablar de estos temas. Está Francisco Vera, que es nuestro niño ambientalista, que viaja por el mundo con un discurso súper chévere también. Tenemos un pelado que tiene una granja, es la granja del borrego, y entonces él nos enseña cómo reutilizar todos los desperdicios orgánicos en las fincas. Y digamos, siento que por lo menos con las nuevas generaciones, con los niños, con los más jóvenes, hay ciertos influencers en las redes sociales que están haciendo un gran trabajo, y ya son los niños los que le piden hoy aquí en Colombia a los papás que reciclen. Y entonces yo tengo una sobrina que le dice a mi hermano, es como, ¿cómo vas a botar todo en la misma bolsa? ¿Cómo se te ocurre? Hay que reciclar. Y es porque de todo lo malo que hay en las redes sociales están encontrando un espacio importante para hablar de esos temas, digamos, con influencers muy jóvenes en las redes sociales. Entonces me parece que hay que buscar esa gente que tiene influencia poderosa en las redes sociales para enseñar cosas. Y por supuesto, estoy con Claudia en que las grandes marcas y las grandes empresas tienen que hacer sus aportes, los hacen algunas, no todas, y ellos son los que están patrocinando esos espacios que hoy se dan. Y muchas empresas hoy en día casi que, oiga, no quiero aparecer en el noticiero, quiero aparecer en Planeta Caracol, quiero que me entrevisten en el programa de sostenibilidad, porque se han dado cuenta que eso para la imagen de las empresas es muy buena. Y no estamos hablando de greenwashing, no les vamos a lavar la cara por todo lo que hacen, pero sí nos interesa saber qué están haciendo ellos también para contribuir con el planeta. Entonces, me parece que son grandes aliados los influencers y marcas grandes, empresas sólidas de Colombia. Claudia. En materia de aliados, además de lo que mencionaba Juan, voy a hablar desde la perspectiva de cuando yo he sido directora de noticias. Como uno tiene un número limitado de reporteros para mandar a cubrir, en el caso mío, digamos, lo que pasaba en la ciudad cuando estaba de directora de noticias en Canal Capital y luego en City, uno también agradece que las oficinas de prensa tengan un buen material para compartir. Pero ojo, porque aquí hay, digamos, una línea que puede ser muy compleja y no es material que como que editado para mostrar solamente lo que esa oficina quiere mostrar. Yo creo que en esto somos más efectivos si nos sinceramos todos, ¿no? Tendemos un poco como vamos a mostrar que todo lo estamos haciendo bien y se genera, pues es evidente que hay tantos problemas que pues uno no es tonto y uno sabe que hay que priorizar desde las diferentes entidades y los presupuestos que son limitados. Entonces, muchas veces cuando uno digamos, pide a la oficina de prensa, oye, no puedo mandar un reportero a cubrir, pero por favor, si ustedes van a tener cámara, mándenme las imágenes y demás. A veces se encuentra como que es tan evidente el deseo de tapar la realidad que uno no puede tampoco confiar en ese material, pues porque uno sabe que las cosas no son así. Entonces yo creo que hay como una oportunidad de construir confianza para trabajar en algunos casos colaborativamente con quienes tienen los recursos para poder estar en esos sitios donde uno no puede estar, de manera que pues ¿cómo se dice? Se contrarreste la dificultad que muchas veces uno tiene como miembro de un medio de comunicación de poder llegar a determinados sitios, de poder tener ojos de un reportero en determinados sitios. Pero esa es digamos, es un campo problemático, simplemente lo menciono porque creo que ahí puede haber una oportunidad de hacerlo bien. No creo que necesariamente se esté haciendo bien, tal vez con contadas excepciones, pero ahí puede haber una oportunidad. Eso en materia de alianzas. Y yo creo que, digamos que las alianzas a través de las redes o más bien de la interacción con la gente, ¿no? La gente agradece. Hoy en día uno no puede tener un medio de comunicación donde no interactúe. Digamos, la interacción es una obligación en la comunicación. La gente no quiere ser sujeto pasivo de información que le dan, sino que quiere participar, quiere cuestionar y demás. ¿Eso qué implica? Que hay que ser muy creativos en la forma como uno se comunica con la gente, porque si no se vuelve todo como un lugar común. Déjanos un mensaje en Twitter y vamos a leer algunos de ellos. Envíanos a WhatsApp la foto de cómo, o el video de cómo ahorras agua. Y siempre hay que estar
inventando cosas nuevas para que esos formatos no se desgasten, pero en la medida en que eso vaya añadido, qué sé yo, de premios, porque a la gente le gustan los premios, entonces uno dice, bueno, las primeras personas que me manden un ejemplo de cómo reciclan en su casa van a tener, qué sé yo, 10 boletas para ir a hacer una visita al humedal, yo no sé, alguna cosa, ¿no? Eso, bueno, seguramente alguien podrá decir, pero todo tiene que ser así, todo tiene que ser como una transacción, ¿no? Y yo lo que digo ante esas cosas es, pues, no estamos, o sea, no a todos nos interesa lo mismo, ¿no? Pero si uno a través de generar un concurso, de generar una premiación, puede hacer que un mensaje le llegue a más gente, que haya, como decías ahora, Jessica, que 5 personas cambien algo, ¿no? Un comportamiento, pues yo creo que todo eso es válido. Entonces es también como salirnos un poco de ese purismo que a veces acompaña la lucha, las luchas sociales y entre ellas las luchas ambientales, que hacen como que no, todo tiene que ser así, pues como heroico. No, yo creo que el gran porcentaje de la población no es heroica, ni no le interesa ser héroe ni heroína. Y hay que entender eso, porque si lo que queremos es generar impacto en esas poblaciones, pues tenemos que entender lo que esa gente, eso público sí está dispuesto a hacer y sí le mueve la aguja, como decimos acá. Entonces en eso pues yo sí creo que hay que ser más pragmático que purista. Para hablar de los que personalmente más me ayudaron en el trabajo que yo hago, como ahí hablaré más de mi gorra reportera, yo quiero decir que le tengo muchísima admiración y respeto y agradecimiento a muchísima gente en Colombia, sobre todo de los líderes que he podido encontrar en este país, porque es donde he ejercido mi labor últimamente, pero quiero decir que para mí los grandes colaboradores han sido esos líderes ambientales que realmente ponen en riesgo su vida y eso me parece que de otra manera quizás ojalá sean ejemplos para otros, porque pienso por ejemplo en un reportaje que hice en el Atrato, que es un río que corre a lo largo del Pacífico y bueno, que está muy contaminado porque hay muchísima minería ilegal en varios afluentes y pues que hace, como les decía un poco más temprano, que no se puede ni comer los pescados, que no se puede bañar, que los niños tienen dermatitis, etcétera. Que la gente salga en televisión, porque pues nuevamente yo no puedo decir como tal lo dijo de forma anónima, no, yo hago televisión, necesito ver tu cara, necesito que me muestras, necesito que vamos. Y admiro muchísimo esta gente, son los resistentes para mí de este mundo, de poner la cara en este tipo de lugares. Ahora acabo de llegar de la Sierra Nevada de Santa Marta, también unos lidereses que viven encarcelados por grupos armados que controlan esas zonas y de hablar a una cámara de televisión que va a emitirse en el mundo entero. Yo estoy abrumada por esa gente, o sea, la verdad, ellos fueron mis mejores colaboradores, intento protegerlos como puedo, siempre mando el informe antes, no poner las acusaciones en su palabra, o sea, es un trabajo complicado, pero para mí ellos han sido unas voces increíbles y les quiero darle homenaje aquí por esta valentía, porque ojalá puedan inspirar a otros. Ahora, sé que esto pasa en Colombia, no pasa solamente en Colombia, pasa en Brasil, por ejemplo, que tal como México, Colombia, Brasil, creo que son los 3 países donde más líderes ambientales están amenazados o han sido asesinados. Colombia tuvo este récord 2 años seguidos, 2021, 2021, si no me equivoco. Esto pasa en otros países, obviamente. En Francia ahora hay una película que acaba de salir que se llama Las algas verdes y es sobre todo el agroalimentario también como ha contaminado una parte del mar y esto ha matado a gente por gases que emiten. Entonces es un problema global y creo que esos lanzadores de alertas que son esta gente, hay que darle la voz, protegerlos como podemos nosotros como medios, obviamente, pero yo siento que más que nadie ellos han sido los que nos han ofrecido cosas para de verdad mostrar la gravedad de ciertas cosas. Thank you.
Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los panelistas por este debate. Voy a regresar con Ana Marina, que va a presentar nuestro próximo segmento. Gracias, Jessica. Y vuestras aportaciones, y vamos a seguir con la segunda parte del debate, porque las autoridades locales y regionales, los responsables pues de esa planificación de la ciudad y de esas complejidades de gestionar el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo, afrontan pues la complicación de comunicar, ¿no? Y conceptos muy complejos, y de hecho esta mañana pues hemos visto una alcaldesa con una visión, permítame aquí mi opinión, ¿no? Una visión extraordinaria de un planeamiento que no va a poder implementar, y ese CART corto, en el sentido de que corto, medio, largo plazo, el 2050 nos hablaba ella de un plan de ordenamiento, ¿no? Entonces esos ciudadanos que están buscando a través de los medios respuestas inmediatas a sus problemas, de repente traducirles proyectos a largo plazo muy complejos, pero que les van a afectar a las próximas generaciones para no perpetuar las desigualdades que vemos ahora mismo, es realmente un reto, no solamente para los comunicadores y los periodistas, sino para las autoridades locales y regionales, que son las que están trabajando día a día, no solamente en el corto plazo de los ciudadanos, sino en asegurar que las generaciones que vienen van a poder tener un futuro mejor. Así que queríamos tener la voz de esas autoridades y saber los retos que ellos también afrontan cuando comunican a sus ciudadanos y tienen como intermediarios pues a los medios de comunicación. Vamos a empezar con el gobernador, con Patricio Vallespín, y después hablaremos evidentemente con la Secretaría de Hábitat. Patricio, por favor, tu opinión al respecto. No, muy bien, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Normalmente uno tiene relación con los periodistas y los medios de dulce y de agraz, por razones obvias. Somos generadores de noticias para bien o para mal. Y voy a partir súper distinto a la luz de lo que plantearon ustedes mismos en el debate. Y esa es la gracia de esto, que uno puede ajustar lo que puede plantear. Y creo que todos estamos hablando, en la mirada más macro, desde cierto nivel de frustración. Y hay que asumirlo, porque si no, no estamos viendo la realidad tal cual es. Porque el hecho concreto es que los actores políticos, el mundo empresarial, los organismos internacionales, los medios de comunicación, los profesionales y técnicos, los centros de investigación, fracasamos en la tarea de limitar o que no avanzara tanto el cambio climático. O sea, el cambio climático, lo decía en la mañana, ya llegó, ya está acá, ya está pasando. Y lo que tenemos que hacer ahora es cómo evitamos impactos letales del cambio climático, que es otra cosa. Y que, para poner más complicado el tema, en una crisis de gobernanza democrática en el mundo, y especialmente en América Latina, especialmente complejo, donde la crisis de confianza y de representatividad es gigantesca. Por eso da gusto escuchar en la mañana a la alcaldesa de Bogotá, que te inspira con un Bogotá diferente, quizá un país diferente, no tengo idea, pero que un sistema democrático súper inadecuado, que no permite la reelección inmediata de un alcalde que tiene una mirada para transformar una ciudad. O sea, temas súper complejos, de eso estamos hablando. Y cuando estamos hablando de la ciudad, y ahí me nace mi sesgo de geógrafo, que la ciudad es un aparato productivo, económico, social, cultural, ambiental y varias otras variables. Y es todo a la vez, no una por sobre la otra. Y eso lo hace todavía más complejo. Yo creo que las ciudades, y este es el desafío para ustedes como medio de comunicación, no han sido un tema de tratamiento en los medios de comunicación. Sí, sucesos trágicos que pasan en las ciudades. Un fenómeno natural que termina siendo un desastre social, ¿cierto? Los deslizamientos y muere gente. O cuando por la configuración de la ciudad se transforma en una trampa urbana donde el delito se toma la calle y muere gente todos los días. Estoy dramatizando, pero es parte de la verdad, lo decían acá nuestros periodistas, que al final ellos viven de lo que venden, porque los medios se financian por los avisajes. Y los avisajes lo pagan quienes lo pagan. Y esa es la realidad, y hay que asumirlo así de claro. Entonces, en esa tarea, donde yo veo que tanto los actores políticos, y lo digo desde cierta frustración, porque yo estuve en el Congreso antes, 8 años discutiendo la ley de cambio climático, 8 años, para que saliera una cosa básica.
Pero esa es la realidad. Esos son los tiempos de los que quienes fracasamos en esta tarea, y los medios de comunicación, yo creo que tienen un rol fundamental de cómo transformamos a consumidores obedientes en ciudadanos conscientes que viven en una ciudad que tiene todas las connotaciones que yo dije antes. Y por eso vuelvo a lo que planteaba la mañana la alcaldesa, que me pareció visionario. El punto es, ¿cómo se garantiza la continuidad de aquello? No sabemos. Solo si se integra y los medios de comunicación hacen su tarea, con las dificultades que nos decían. Hasta dónde nos muestran solo lo bueno, porque también hay cosas malas, que duda cabe. Cómo venden la idea, que nos decía Margot. O Jessica decía cómo contamos las historias de las cosas buenas que también están pasando. Cuando parece ser que solo son noticias, las malas noticias. Las muertes, las peleas entre los políticos, los escándalos entre los políticos, etcétera, etcétera. Entonces hay un tema que es bastante más complejo, y por eso que yo, la reflexión final que quiero hacer respecto a eso, va a sonar súper duro, pero creo que es la verdad. El tema del cambio climático es un tema de una élite consciente minoritaria, una ciudadanía súper militante y convencida del tema también minoritaria, pero los que mueren son prescindibles. Ese es el hecho político real. Los que mueren son prescindibles. Si pasara un deslizamiento y muere parte de la élite de cualquier país de nuestros países, les aseguro que cambia la mirada. Por eso es tan potente lo que decía en la mañana la alcaldesa. Porque en una de esas es configurar una ciudad distinta, y eso es súper difícil. Suena súper duro lo que estoy diciendo, pero yo creo que es verdad. Cuando en ciertos países, México entre ellos, mueren 50 personas al día por violencia de seguridad, y con suerte sale en un medio de comunicación, porque a los medios de comunicación ya le da lo mismo la muerte de esas personas, porque son prescindibles. O son el desquite de un cartel con otro, no tengo idea. Las razones van a ser muchas, pero no aparecen en los medios de comunicación. O sea, el sentido de que mueran ciertas personas como que da un poquito lo mismo. Y eso es súper complejo desde el punto de vista, y lo digo desde la frustración de alguien que ha estado harto tiempo en política, y termino señalando, y que me fui y que volví, digamos, porque no quería que ganara alguien que creo que no iba a ser mucho menos que yo, cómo informar, cómo hacer mensajes que tengan rostro humano, pero que sean impactantes, para que puedan ustedes usar el tiempo y los liderazgos que tienen para informarlos sin que le digan, oye, está bien, pero hablaste mucho de ese tema. Sí, si la viejita bien, súper jugada, le mataron al hijo, pero ya sabéis que hay otros temas también. O sea, súper complicado. Por eso que yo me parece, y agradezco que me hayan invitado, porque creo que llegué como al final, pero creo que es súper importante, porque cuando estamos en una crisis de la gobernanza democrática, el rol de los medios de comunicación es fundamental para evitar los abusos, para evitar que pasen cosas que han pasado en dictaduras, que todo, por lo menos en mi país la tuvo muy fuerte. Son la voz de los que no tienen voz. Pero si los que no tienen voz mueren y a nadie le importa, estamos en un problema bastante mayor. Cuando mueren 353 líderes que defienden causas ambientales, territoriales, etcétera, y la mayoría son de América Latina, estamos en un problema mayor. Y es un punto que yo creo que, ¿cómo lo transmitimos? No sé, yo doy una última idea nomás. Yo creo que los mensajes impactantes tienen que ser a su vez facilitadores. Yo creo que a la gente le gusta sumarse a causas positivas, no a causas negativas, porque ay, otra vez la mala onda, porque como viven en mala onda, pucha, otra mala onda, complicado. ¿Cómo sumarse a causas positivas y contarlas de tal manera que sean impactantes? Yo creo que ese es un gran desafío. Y prevención. Yo creo que los medios de comunicación tienen que hacer una tarea súper importante en prevenir que las comunidades que viven en zonas que probablemente con el cambio climático que ya va a ser, lluvias torrenciales, por tanto, un poco rato, mucha agua que puede quedar un desastre, o incendios por calores insoportables, o muerte de gente porque es un calor insoportable donde antes no hacía. Mensajes para que esas comunidades ojalá no estén ahí. Mensajes a las autoridades para que a través de las decisiones políticas, de los instrumentos de ordenamiento territorial en la ciudad, lo que sean, tomemos las medidas del caso para que no estén donde no debieran estar. Ahora, ¿dónde los vamos a instalar? Es el desafío de la política, pero es parte de la tarea. Y tercero, también al mundo empresarial, que son los que avisan. O sea, hay radios en mi país que hablan, nosotros decimos la verdad, pero mientras más verdad dicen, que es su verdad, no necesariamente la verdad, más caro cobran el avisaje.
O sea, también hay un tema bastante complejo de abordar, que también al mundo empresarial que no sigan insistiendo en inversiones que están generando mayores problemas en el planeta, y eso hay que empezar a decirlo todos. Bueno, creo que fue un poco desordenado, pero creo que era importante esta reflexión, y muchas gracias por lo que me dan a mí también de llevarme de cómo interactuar, para que ojalá puedan ser también voceros de muchos. Bueno, desde el gobierno de Bogotá, y personalmente yo considero que, como dicen por ahí, a un gran poder hay que tener una gran responsabilidad, trae consigo una gran responsabilidad, y los medios de comunicación no tienen un gran poder, tienen un gran superpoder para influenciar, informar, desinformar y tomar partido en algunas ocasiones. Y desde ese punto de vista, esa responsabilidad debe traducirse en acciones de información, por supuesto, pero de ayudar a formar a los ciudadanos. Ustedes lo mencionaban a lo largo de sus distintas intervenciones, en la necesidad de, en temas como el cambio climático, que no es un tema fácil ni sencillo de digerir ni de entender, cómo se dan estos cambios del planeta y la cantidad de fenómenos físicos, científicos, que difícilmente son fáciles de transmitir, cómo los volvemos sencillos y traducibles. Y lo decías tú, Juan, ustedes los medios son traductores para los ciudadanos, y en ese rol de traductores para los ciudadanos tienen una gran responsabilidad de poder ayudar a simplificar eso que se vuelve tan complejo y técnico en los distintos gobiernos. Un poco parte del entrenamiento que nos hacen a nosotros los administradores es cómo podemos transmitir de manera simple la gran complejidad de la administración pública, y lo que tiene que ver con el desarrollo urbano todavía es mucho más complejo, de cómo gestionar una ciudad de 8 millones de habitantes, de cómo generar y habilitar el suelo para producir vivienda, de cómo podemos solucionar la pobreza y las desigualdades, de cómo podemos priorizar, que tú lo mencionabas hace un momento, Claudia, cuando decías, claramente los recursos públicos son finitos, y a pesar de que Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes con una cultura tributaria impecable, impresionante, pues tenemos que priorizar siempre los recursos, y no siempre nos van a alcanzar para la gran cantidad de necesidades que todos los días surgen derivado de que nuestro crecimiento poblacional, de que sin duda alguna nuestra desigualdad requiere mayor inversión pública. Entonces, esa primera tarea de ser quienes traducen, informan y forman a los ciudadanos es una de las responsabilidades de los medios de comunicación, pero adicionalmente de ser la voz de los ciudadanos y de las ciudadanas, de esas organizaciones sociales que tú mencionabas hace un momento, que exigen y necesitan tener voz, y no siempre llegan a los gobiernos locales o a los gobiernos nacionales y son escuchados. Y por lo tanto los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para poder hacer llegar y ser agenciadores de esas necesidades y de esas posibles soluciones que se pueden identificar a lo largo del país y de la ciudad de Bogotá. Nosotros, y me parece muy interesante la visión que planteaba Claudia de poder ser transmisores de información, nosotros tratamos de ser, por ejemplo, en la Secretaría muy responsables de la comunicación que enviamos, porque muchos medios nos dicen, mándenos información, y tratamos de ser lo más parciales posibles. Sí, claro, siempre vamos a querer resaltar los beneficios de nuestros programas, sin duda, pero yo creo que debemos trabajar en que esas alianzas entre el gobierno, entre el gobierno y los medios de comunicación no distorsionen ni la realidad para un lado ni para el otro, ni para que uno gane ni para que el otro pierda, porque eso es un poco lo que nos ha venido pasando en esta competencia que vienen teniendo los medios de comunicación ahora en la era de la hiperinformación y de los medios digitales. La gente no sabe a qué creerle, de toda la gran cantidad que abunda entre WhatsApp, redes, o sea, solamente es ver, por ejemplo, mi mamá le cree más a WhatsApp. ¿Sí? Recibe una sobresaturación de información del vecino, del primo, del señor con el que trabajaba, y mi mamá le cree más al señor de WhatsApp que a lo que en algunas ocasiones ven noticias. Y dice, no, pero es que a mí me dijeron y a mí me llegó un video que decía tal cosa. Entonces tenemos una
tal cantidad de información y de desinformación andando y circulando en los medios digitales, que a los medios de comunicación se le ha puesto dura la tarea de producir y de competir con los contenidos que cada 5 minutos, no, eso es muy poco, cada 30 segundos, eso es mucho más bien, cada 30 segundos están renovando y produciendo y generando y publicando una gran cantidad de contenidos que a la final le riñen a la información que es propia y necesaria para el ciudadano, porque a la final, ¿qué es lo que hacen los gobiernos locales? Los gobiernos locales tramitan las necesidades cercanas del ciudadano. Nosotros tramitamos los problemas de la movilidad, del señor de la esquina, de la seguridad, de la vivienda, de las cosas que son cotidianas y necesarias en el desarrollo de la ciudadanía. Y esas cosas han sido y han venido siendo desplazadas porque la gente consume contenidos a través de redes sociales de una manera tan desbordada que lo que producen los medios de comunicación ya no alcanza ni siquiera a competir con lo que se está produciendo en redes sociales. Yo realmente tengo que sentirme muy agradecida durante estos 3 años y medio de ejercicio en la Secretaría de Hábitat con los medios de comunicación, porque nos han ayudado especialmente a traducir 3 cosas que para nosotros son claves. Una discusión importantísima que planteó la alcaldesa Patricia esta mañana sobre el ordenamiento territorial, lo mencionabas tú hace un momento. Es la apuesta más importante de la ciudad porque es la planeación de la ciudad para los próximos 12 o 15 años. Y es una de las discusiones más complejas, es un libro de 300 páginas o de 600 páginas que tiene, no sé, 100 mapas y que a la final eso se tiene que traducir como lo tradujo ella y lo hemos todo su gabinete de gobierno tratando de poner en lenguaje ciudadano para que se den cuenta cada uno de los ciudadanos que ese plan de ordenamiento territorial es lo que les funciona o es la forma en la que se va a gestionar su cotidianidad hacia el futuro, cómo se va a producir el transporte público, las vías, las viviendas, qué es lo próximo, qué es lo cercano, pero que lo hacemos tan elevado en la discusión pública que casi nunca es entendible y por eso pierde perspectiva y de alguna forma importancia para la discusión ciudadana y para los medios de comunicación, porque es algo que no es consumible rápidamente por los ciudadanos y por lo tanto deja de ser de interés de los medios de comunicación. Pero en estas discusiones hemos encontrado cosas como el área mínima de la vivienda, como las obligaciones de los urbanizadores para garantizar, producir una mejor ciudad y vivienda con ciudad, que ha sido una obsesión de este gobierno, de garantizar mejores condiciones para la producción de vivienda, que sí nos han venido copiando los medios de comunicación, entendiendo que esa apuesta por producir una mejor ciudad es una necesidad de todos y no solamente de un gobierno de un lado o del otro, sino que es una apuesta común. Otro tema es el de todos nuestros subsidios, porque se vuelve la forma de solucionarle los problemas de vivienda a la gente. Y eso de alguna forma, a pesar de que es una buena noticia que decía Juan ahora, las buenas noticias no son noticias, hemos logrado jalar y arañar un poco, pero sin duda alguna nos toca competir con las malas noticias todo el tiempo, porque la agenda está en seguridad, en violencia, y estamos compitiendo todo el tiempo y desde hace 6 décadas, como mencionaba Claudia, por una agenda noticiosa brutal que muestra una parte de la realidad del país, pero no toda la realidad del país, sino toda la realidad del desarrollo de la ciudad. Y un tema muy relacionado con lo que mencionaba Patricia ahora, y es cómo podemos prevenir. Y yo creo que ese rol es muy importante. Nosotros tenemos un problema en las ciudades, la gestión de los residuos y la apropiación del espacio público y cuidar el espacio público. Y ese trabajo es un trabajo muy importante que podemos hacer con los medios de comunicación para fortalecer la cultura ciudadana, para apropiarnos de lo público y para prevenir la ocupación en zonas de riesgo, que efectivamente es una práctica usual en los países latinoamericanos y que ha generado muchas tragedias como la de Quetame en este mes, pero que adicional a eso no deja de ser el pan de cada día en una ciudad como Bogotá, que todo
todo el tiempo la gente está buscando dónde asentarse, y encuentran en las formas de localizarse, en zonas donde no deben, en riberas de ríos y quebradas, en zonas que se van a deslizar y que generan un alto impacto en su propia vida y adicionalmente en el ambiente. Entonces yo creo, y sin duda alguna, a pesar de ser una agradecida de poder haber tenido agenda en medios durante este tiempo, tenemos un rol muy importante en la alianza de los gobiernos con los medios de comunicación en informar y formar a la ciudadanía para que se apropie de los temas de ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Yo creo que nos llevamos una hora, pero nos están pidiendo que aceleremos, pero sí que quería dar un poquito de margen a los periodistas porque querían comentar algo sobre las intervenciones de Patricio y de Nadia. Creo que yo voy a ser muy breve, lo prometo. Solo quiero decir que siendo periodista y entrando todos los días en una sala de redacción y viendo las imágenes que me llegan del mundo entero, debo decir que tengo días de angustia muy grande, que es muy difícil vivir en el mundo actual cuando uno toca el tema de la crisis climática. Y si bien les escucho, los periodistas no van a resolver absolutamente nada. O sea, me hago muchas preguntas filosóficas todos los días porque les digo sinceramente, hay momentos de angustia muy grande, no es un trabajo fácil y sinceramente yo creo que la solución viene del político. O sea, no vendrá de nosotros, podremos apoyar con todo lo que podemos, estamos haciendo lo que podemos para avisar a la gente. Y creo que este verano hubo un cambio grande cuando usted dice que mientras son los pobres que se van a morir no va a pasar nada. Este verano Grecia cerró sus puertas a sus turistas. La crisis climática está afectando a las economías de muchos países y yo creo que ojalá esto va a hacer que los políticos cogen este tema y que toman medidas de verdad contra las energías fósiles, contra el consumo de carne, contra la ganadería extensiva, porque yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a contar lo que está pasando, lo que puede cambiar, las buenas noticias, pero yo no voy a cambiar nada. Y la respuesta está entre las manos de los políticos. Eso me parece clave que lo sepa la gente y que se diga en el mundo que ahí está el cambio, no en nuestras manos. Yo a eso quiero agregar que es muy importante que este tema se despolitice. Cuando uno, digamos, ve lo que pasa en campañas electorales, tanto a nivel regional como a nivel nacional y pues por fuera de Colombia, claro que está la agenda ambiental ahí porque la ciudadanía lo está demandando, ¿no? A pesar de, digamos, de las herramientas limitadas que tiene la mayoría de la ciudadanía para entender a la minucia lo que habría que hacer o la conveniencia de un proyecto A versus proyecto B respecto a algo que tenga que ver con el medio ambiente, la gente lo está demandando. Y en la medida en que los políticos le dan al tema del medio ambiente en sus campañas, el tratamiento que se le da a todos los demás temas, que es lo que yo digo es lo que estoy en lo correcto y el otro está equivocado, exacto, es muy difícil construir conocimiento sólido en las ciudadanías y pretender que no se politice el debate. Y esto, en la medida en que se siga politizando, lo único que hace es multiplicar la tragedia y la velocidad de la tragedia, porque finalmente la gente, y lo hemos visto pues en Colombia, toma las decisiones, y bueno, en todas partes. Eso ha sido nuestra última década, con emoción, con el hígado, no con la razón. Entonces, los temas ambientales son muy buenos para emocionar gente o para, digamos, darle palo a otros que tienen una visión diferente de lo que debe ser el tratamiento ambiental. Y yo creo
así como nosotros como periodistas, y ahí retomo lo que decía Juan hace un rato, es como cómo damos la pelea en nuestras reacciones para que cuando decimos vamos a darle a entrevistar a tal líder ambiental no se reduzca a que, ay, es que ese es del partido no sé qué, ay, es que ese es de izquierda, ay, es que no se reduzca necesariamente a eso. Ustedes también desde la política de una manera responsable aborden estos temas no con una visión de politización ni de capitalizarlo políticamente o electoralmente, sino con la responsabilidad de que esto es una cosa, digamos, que tiene que ser de Estado y que tiene que ser a largo plazo y que hay que entender lo bueno que han hecho los que vienen atrás, porque aquí en aras de ganar votos, el que llega o la que llega, que está en una campaña, dice que todo lo que hizo el anterior fue terrible y entonces no hay avances y eso nos está haciendo mucho daño. Entonces yo creo que hay un punto también, ya que Margot se metió en este tema de que nosotros los periodistas no vamos a solucionar, sino que son ustedes los políticos, pues yo añado este otro punto. Y yo tengo ahí una reflexión supremamente rápida y es que nos va a pasar como con la pandemia, que nos volvimos expertos en vacunas y en salud y todo, pero cuando ya se nos estaba muriendo la familia aquí al lado de la casa y cuando de verdad nos interesa el cambio climático, vamos a tener la ciudad incendiada, inundada o sepultada por la nieve o lo que sea y ahí es cuando vamos a decir, oiga, este tema era muy importante. Y lo otro, para quienes están digamos, en la esfera de gobierno, es que asuman la discusión del cambio climático de manera autóctona en su región. Digamos, es una crítica que se le hace, por ejemplo, al presidente Petro porque él habla de cambio climático como si esto fuera Europa, ya que hay unas necesidades que hay que atender primero. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia le dijeron a la gente hay que usar menos plástico, a la gente le importó un bledo. Hay que usar menos plástico. El Congreso tramitó una ley, le puso un impuesto a las bolsas de plástico y hoy la gente saca una bolsita de tela o una bolsa de papel. Y a la gente le van a decir, les vamos a empezar a cobrar por los pitillos o por las pajillas, como se llaman en los restaurantes. Ese día que no lo empiecen a cobrar, la gente lo va a dejar de usar y lamentablemente así estamos en Colombia. Entonces yo sí creo que las discusiones sobre el cambio climático tenemos que darlas en el contexto social y digamos, de cada país. Nosotros no somos Europa, aquí es muy difícil tomar esas decisiones que toman allá, pero podemos empezar a tomar otras que puedan ser más beneficiosas para la gente y que lo saquen de la élite, como mencionaba Patricio, porque tienes toda la razón. Es una discusión que damos aquí en el Hotel Tequendama. ¿Quién va a un salón comunal, a un barrio, a explicarle a la gente cómo funciona esto y qué está pasando? El distrito lo ha hecho, digamos, el distrito ha hecho unos esfuerzos grandes, la alcaldesa, digamos, tiene una gran vocería en los temas de medio ambiente, pero lo mismo, la política termina opacando lo demás y es importante que deseliticemos el tema del cambio climático. Si me permites, Jessica, después Patricia. I wanted to pick up on something that Nadia. Quiero comentar algo que Nadia mencionó que creo que es muy importante y es la idea de que otras personas mencionaron de dónde obtienen la gente la información, porque todo pareciera que fueran los medios, pero nuestra información viene de un pool mayor de fuentes que antes. Nadia mencionó la familia obteniendo información de grupos de WhatsApp, Facebook y redes sociales y lo hemos visto mucho. De hecho, es algo que vemos ya tanto que hay un estudio que se hizo recientemente y ahora las personas confían más que a nada de dónde reciben la información del mundo. A ellos me quieren a mí y quieren ver y confiar en personas que los ven como ellos, miembros de la familia, amigos, miembros de la comunidad. Y uno de los desafíos que tenemos en los medios es ese, y los gobiernos tienen que comunicar cómo podemos volver a ganar la confianza, cómo las personas nos pueden ver como ellos, porque acá lo que importa es que los medios están viendo que no son como las personas. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Y eso es algo esencial que tenemos que abordar como medios para poder comunicar mejor. En este panel hemos hablado muchísimo discutiendo cambio climático, pero algo que está sobre el cambio climático, que es mucho más grande que el
cambio climático es la crisis social que hemos visto que está aumentando. En la mañana alguien dijo, ¿cómo le puedo pedir a alguien que maneje los problemas de cambio climático y sostenibilidad si no tienen un lugar adecuado para vivir? Y creo que eso es algo fundamental que tenemos que abordar nosotros como medios. Podemos contar una historia de la muerte de los pobres o inundaciones, pero si se la contamos a alguien que no la puede escuchar porque no tienen comida ni ningún lugar para dormir, estamos fallando, abordando los problemas reales que están impactando a las personas. Y esa es la razón por la cual ellos confían en personas como yo más que a las personas como los medios. No se interprete mal lo que dije, ¿eh? El principal responsable es la clase política. Lo partí diciendo. No se fue capaz de a tiempo de hacer lo que había que hacer. Ahora hay que evitar que esta cosa sea más letal. Y soy el primero en asumir eso. Pero, ojo, no creo que sea despolitizando el tema. El cambio climático es de la gran política, no de la política ordinaria que habla mal del otro y no hace nada para hacer las cosas bien o mejor. Pero esos procesos son súper difíciles, porque toda la política está desprestigiada y a todos nos meten en el mismo saco. Entonces, cuando uno construye, a propósito de lo que decía Claudia, nosotros hemos construido en la región el Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva, hecho con los empresarios, las instituciones públicas, los trabajadores, los centros de investigación, universidades, los ambientalistas, para decir a 10, a 20, a 40 años plazo cómo vamos a cambiar el proceso productivo para que las vacas que se producen en mi región, que es de las principales productoras, lo hagan con cero. No sé si se puede, pero que cambien toda la ley de alimenticia de sus bichos para que podamos vender bajando la huella de carbono. Pero esos son procesos largos. Algún periodista se ha acercado a cubrirlo, no porque es súper árido, súper denso. Lo que tenemos que hacer es cómo lo transmitimos en mensaje simple para que la gente diga, ahí vamos a hacer algo distinto. Y probablemente quiero dejar instalado todo lo que pueda para que nadie lo pueda modificar, para que se institucionalice. Y eso es con la gente. Pero cuesta hacerlo, por eso yo les digo, el principal responsable, la clase política sin ninguna duda. Pero alguien tiene que pagar la cuenta. Y ahí viene la complicación. Cuando tú tienes que decir, por ejemplo, nosotros transformar nuestra región en ser completamente resiliente al agua y que no falte el agua en ninguna parte, solo mi región, 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. ¿Cómo lo haces? Alguien tiene que pagar la cuenta. Y ahí viene la decisión política de cómo hacemos un sistema tributario que cambie la mirada y que llegue donde tiene que llegar, que resuelva las cosas y que no se gasten en tontería o se malgasten. Y ahí está, como tú dices, Claudia. La gran política es la que da la respuesta a esto, no la política ordinaria que solo se critica al otro y no se es consecuente con lo que se dice. Gracias, Patricia. Nadia. Sí, yo quisiera hacer referencia a lo que mencionaba justamente Jessica, que explicó de manera muy acertada algo que yo quería mencionar y que mencionó la alcaldesa esta mañana, muy relacionado con el cuidado de las personas y después el cuidado del planeta. Es difícil pensar con hambre y en pobreza extrema que vamos a cuidar el río o no nos vamos a meter en la montaña porque son las únicas formas que tenemos de acceder a tener algo de resguardo y habitación. Y a pensar en que voy a cultivar donde pueda porque es el único lugar donde puedo cultivar lo que me voy a comer en el día. Sin embargo, y por eso debemos de alguna manera pensar en el cuidado de las personas y sacar del hambre, reducir la pobreza y reducir la violencia, que es una cosa que aqueja históricamente a este país y que Bogotá es un gran receptor justamente de la población que ha migrado en el país de la violencia. Y por eso también yo creo que, como menciona Patricio, este es un trabajo no solamente de la clase política, sino que esto debe ser un trabajo más allá, esto es un trabajo de la sociedad entera, en el cuidado del planeta, que es esa
siguiente tarea cuando avanzamos en garantizar los derechos mínimos de la población. Y ese cuidado del planeta significa tener conciencia de la recuperación y de la protección de esos recursos valiosos que tenemos, de no botar la basura donde no debemos, de hacer gestión y apropiación, pero no solamente de la clase política, sino del sector privado, de la ciudadanía organizada y no organizada, y por supuesto de los medios de comunicación en esa tarea de ayudarnos a transmitir, a traducir y a tener un poco de formación en el criterio de los ciudadanos, porque yo sí creo que esa formación en ese criterio y en el poder traducirle al ciudadano es la que le permite al ciudadano hacia el futuro poder tomar mejores decisiones como elegir bien, porque elegir bien está en el poder de los ciudadanos y tiene mucho que ver con que se pueda seguir construyendo sobre lo construido y de que no creamos que en el complejo de Eva y de Adán, que cada vez que empieza un gobierno, y lo mencionaba Claudia, empieza el mundo otra vez. Todo lo contrario. El mundo debe continuar y debe reconocer las buenas prácticas y las mejores prácticas y seguir sobre ellas, ampliando su capacidad de gobernanza, pero también teniendo la oportunidad de reorientar lo que es necesario reorientar, pero reconociendo que las ciudades no se erigen cada 4 años como cada 4 años elegimos gobernantes, ni cada 4 años se cambia la política de las naciones, no. Tenemos grandes desafíos y grandes problemas que continúan, así como buenas soluciones que deben continuar. Eso era lo que quería. Muchísimas gracias. Y lamentándolo mucho porque no vamos a tener tiempo de contestar las preguntas, pero que sí que quería por lo menos 2 minutos para poder explicar un poco las preguntas que nos han llegado y también concluir el debate. Primero, muchísimas gracias. Una de las primeras preguntas que nos ha llegado ha sido de Paula Siclari sobre el lenguaje claro, directo y transparente sobre temas urbanos complejos para facilitar la toma informada de decisiones. Y precisamente nadie está hablando de esto. Desde el Instituto de Periodismo Urbano y sumándonos a la responsabilidad política, medios de comunicación, hay una responsabilidad también educativa sobre temas desde no solamente de la formación curricular de los periodistas, sino de la propia sociedad y de nuestros niños y de nuestros adolescentes, que en lo que llamamos el siglo de las ciudades, y esto lo decimos desde el Instituto de Periodismo Urbano, después de hacer, pues si queréis un estudio un poco de dónde estamos, el siglo de las ciudades, todo el mundo habla del 70% de la población, pero la población no conoce la gestión del suelo, no conoce los conceptos de edificabilidad, no conoce conceptos claves en su toma de decisiones, y es un fracaso de la democracia local y de la democracia nacional que no hemos sabido explicar esos conceptos que son la base de nuestras ciudades. Y aún estando en el siglo XXI en este momento no lo estamos haciendo, ya no solamente a los periodistas, sino ni tan siquiera a nuestros ciudadanos. Y queremos explicarlo porque es uno de los temas que Paula también hablaba, de hacerlo transparente, claro, conciso, conceptos que son diarios, cotidianos y que sin embargo no están en la realidad de la educación. Después también nos ha llegado un tema de inteligencia artificial. Evidentemente está en la orden del día cómo va a afectar la inteligencia artificial al periodismo. La dejo abierta porque se nos llevaría horas y horas volver a hablar del tema. Únicamente decir, aprovecho que a partir de mañana va a haber unos informes de inteligencia artificial en la app sobre los temas que se han debatido. Quizás una respuesta de cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial a este tipo de procesos. Después sí que me gustaría también comentar rápidamente que ha habido una mención a esos medios de comunicación, casi periodismo ciudadano, ¿no? Cómo esas fuentes, esos medios de comunicación o esa información que viene de las ONGs o de los movimientos medioambientales, cómo eso llega a las redacciones y cómo se trabaja con esa información. Y es una lástima, pero quería comentaros que ha sido uno de los aspectos. Evidentemente Jessica también ha hablado de otras fuentes como los WhatsApps o como otras fuentes de comunicación, pero creo que es importante que haya habido desde la audiencia esa pregunta de ese otro periodismo ciudadano, periodismo cívico, que ha surgido muchísimo al principio de este siglo XXI, llevamos ya casi 25 años, y que es importante y saber, interesante cómo vosotros lo tratáis, ¿no?, como fuente. Y la última que quizás yo quisiera comentar es también el periodismo ambiental investigativo. Y esa capacidad de que hemos tenido, o que se han tenido desde los medios, de dedicar tiempo a investigar y cómo ha contribuido en el cambio de narrativas
sobre la crisis climática, la emergencia climática y cómo incluso han sido en paralelo a algunos procesos globales. Y creo que es importante también ponerlo sobre el debate, ese periodismo medioambiental. La última, Claudia, para que sepas que tienes ahí una pregunta pendiente, es cuáles son las estrategias que utiliza el periodismo en Colombia para liberarse de alguna manera de las restricciones de las fuerzas económicas para poder informar en temas medioambientales como, por ejemplo, la explotación del oro. Creo que, aunque no contestemos esas preguntas, han sido mencionadas y espero que en próximos debates podamos seguir tratando. Muchísimas gracias por la paciencia y esperamos que hayamos inspirado para continuar hablando entre medios de comunicación y autoridades locales y regionales y nacionales sobre lo que tenemos que hacer para poder tener esa ciudadanía con capacidad de decisión e información sobre lo que sucede y lo que va a suceder en nuestras ciudades. Muchísimas gracias a todos.